Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a aprender a calcular de manera rápida el tanto por ciento, ese tanto por ciento que muchas veces se suele utilizar con mucha frecuencia en algunas transacciones en nuestra vida cotidiana cuando vamos a hacer una compra, por decir, en descuentos, el descuento del 5%, del 10%, del 20%, del 25%, del 50%, incrementos también, por ejemplo, cuando no pagamos un dinero en las entidades financieras, pues tienen también sus incrementos por no pagar a tiempo, un 5%, un 10%. Entonces, es muy importante tener esta herramienta de poder calcular de manera rápida sin hacer uso de la calculadora, sin hacer uso del teléfono, la calculadora del teléfono, ¿cierto? Entonces aquí vamos a aprender un cálculo pues a calcular en forma mental, vamos a aprender a calcular en forma mental para estos valores que son muy precisos, para el 5%, 10%, 20%, 25% y 50%. Estos números resultan fáciles de poder calcular con una operación muy sencilla, podemos de manera rápida poder hacer ese cálculo. Es así que para determinar el 5%, lo que tenemos que hacer es dividir para 20 la cantidad que le vamos a calcular. Para calcular el 10% tenemos que dividir para 10 a la cantidad que le vamos a calcular el 10%. Para calcular el 20% tenemos que dividir para 5, el 25% dividimos para 4 y el 50% dividimos para 2. Seguramente usted se estará preguntando por qué hay que dividir para 20, por qué hay que dividir para 10, por qué para 5. Porque en este caso se divide para 20 porque 5 por 20 da el 100%, aquí 10 por el 10 da el 100%, 20 por 5 da el 100%. 25 por 4 es 100% y 50 por 2 es 100%. Entonces, con esos criterios vamos a calcular estos valores acá. Entonces, vamos a calcular el 5% de 500. A ver, recordemos, ¿para cuánto hay que dividir cuando calculamos el 5%? Cuando vamos a calcular el 5%, tenemos que dividir para 20. Entonces, 500 dividido para 20, puedo eliminar un 0 arriba y un 0 abajo y me queda 50 para 2. ¿Y cuánto es 50 para 2, mis estimados estudiantes? Eso es 25. Ahora vamos a calcular el 10% de 500. ¿Para cuánto tenemos que dividir? Tenemos que dividir para 10. Entonces, 500 dividido para 10, puedo eliminar un 0 arriba, un 0 abajo, y me queda 50 dividido para 1. ¿Y cuánto es 50 dividido para 1? Es 50. Vamos ahora a calcular el 20% de esa misma cantidad, 500. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular el 20%, lo que tenemos que hacer es dividir para 5. Por lo tanto, sería pues 500 dividido para 5. ¿Y cuánto es 500 dividido para 5? 500 dividido para 5 es 100. Lo que significa pues que calcular el 20% significa dividir para 5, es decir, en 5 partes la unidad se divide en 5 partes. ¿Y cuál es la unidad o cuál es el todo? En este caso, el todo es 500 y el 500 se divide para 5 pues, y el resultado es 100. Lo que significa que el 20% de 500 es 100. Ahora vamos a calcular el 25% de 500. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de manera rápida para calcular el 25%? Para calcular el 25%, lo que tenemos que hacer es dividir para 4, ¿cierto? Vamos a dividir para 4, 500. 500 dividido para 4 es 125. Esto es 125. Y luego vamos a calcular el 50%. Aquí es el 50%, es un valor exacto. El 50% vamos a calcular y pues de este valor, ¿cuánto sería? El 50% es dividir para 2. ¿Y cuánto es 500 dividido para 2? Es 250, mis estimados estudiantes. Y de esta manera, pues hemos culminado estos cálculos. Hemos culminado estos cálculos aquí. Y pues es una manera rápida de poder encontrar estos resultados. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. Estoy seguro que serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.